Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a una clase más. Esta vez vamos a trabajar movimiento oscilatorio. Entonces vamos a escribir por acá movimiento oscilatorio. Listo. Entonces vamos a explicar de una manera muy básica y fácil qué es el movimiento oscilatorio y qué relaciones tienen con las ondas. Entonces, vamos primero a entender lo siguiente. Necesitamos entender qué es una onda. Entonces, una onda. Listo. Recordemos que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio-tiempo. Entonces, esta perturbación se va a propagar en el espacio-tiempo. Entonces, aquí distancia o espacio y aquí pues tiempo. Entonces, esto sería una onda. Es una perturbación que se desplaza o se propaga a partir del espacio-tiempo. Transportando, es importante identificar que las ondas transportan energía. ¿Listo? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces sabemos que las ondas transportan energía. Un ejemplo de esos es cuando, por ejemplo, tenemos una piedra, una roca, y la lanzamos al agua. Lógicamente, esto nos va a generar pues una perturbación que va a ser una propagación de una onda pues en el agua. ¿Listo? Las ondas tienen un sistema de clasificación. Entonces las ondas se pueden clasificar en dos tipos. Vamos a escribir acá. Clasificación. Clasificación de las ondas. Entonces nosotros sabemos que las ondas se pueden clasificar en dos tipos. Una de esas es la onda mecánica. Mecánica. Y la otra es la onda electromagnética. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que tenemos estos dos tipos de onda. ¿Listo? Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio material para propagarse. Entonces, aquí necesitan de un medio. Estos necesitan de un medio para propagarse. ¿Listo? Entonces necesitan de un medio para propagarse. Como un ejemplo, entonces miremos aquí. Un ejemplo de esto sería el sonido, ¿cierto? O cuando nosotros jugamos con una cuerda. Allí, pues esa onda necesita un medio para propagarse. Por el otro lado, la onda electromagnética no necesita un medio para su propagación. Ellas pueden propagarse en el vacío. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Por ejemplo, la luz se propaga por el vacío o también las ondas de radio. Las ondas de radio. Listo. Teniendo ya en cuenta esto, ahora sí vamos a hablar sobre movimiento ondulatorio. ¿Listo, muchachos? Entonces, miremos aquí qué es esta cosa de movimiento ondulatorio. Entonces, vamos a escribir por acá movimiento ondulatorio. Entonces, el movimiento ondulatorio nos referimos a un movimiento de una onda. Ese movimiento de esa onda va a lo largo del tiempo y del espacio. La onda se caracteriza por su amplitud, su longitud de onda y su frecuencia. Y su velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí, para poder hacer eso, pues vamos a identificar unas cositas. Entonces voy a dibujar un gráfico aquí rápidamente. Y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a comenzar a analizar aquí. Listo, entonces miremos acá. Vamos a dibujar una onda. Yo voy a dibujar esta onda aquí. Entonces, uy, no, me quedó como feita. Voy a dibujar esta onda aquí. Así. Listo. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, de este punto
a este punto vamos a tener una longitud de onda, ¿cierto? Este puntico o cualquiera de estos se le conoce como cresta. ¿Listo? Estamos viendo las partes de una onda para pues hablar sobre movimiento ondulatorio. De aquí a aquí, por ejemplo, de esta parte a esta partecita se le conoce como amplitud. Amplitud de la onda. Entonces, amplitud o amplitud de la onda. ¿Listo? El punto de abajo lo vamos a conocer como valle. El periodo, pues también lo podemos identificar acá, por ejemplo. Yo voy a hacer un ejercicio, busquemos otro colorcito. De aquí hasta este caso, hasta aquí, este sería nuestro periodo. ¿Listo? ¿Qué otra cosita? No, ya con esto ya podemos ir hablando sobre el movimiento ondulatorio. Entonces, recordemos que las ondas tienen una clasificación, que el movimiento ondulatorio, o cuando hablamos de movimiento ondulatorio, nos referimos al movimiento de una onda a lo largo del espacio-tiempo. Entonces aquí supongamos que esto es espacio, esto es tiempo. ¿Listo? Entonces estamos hablando que una onda se mueve o se mueve en el espacio-tiempo. Y las ondas se caracterizan por su amplitud, su periodo, su frecuencia y demás, su velocidad y demás. ¿Listo? Pero entonces vamos a especificar muy bien aquí qué significa cada una de esas cositas. Entonces miremos aquí. La amplitud es la máxima distancia que se desplaza una partícula del medio respecto a su posición de equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí, esta sería nuestra posición de equilibrio o punto de equilibrio. Listo, lo que estoy dibujando con rojito. Esto sería nuestro punto de equilibrio. Nos dice que la amplitud, pues, es la distancia máxima que se desplaza la onda. Entonces, en este caso, esta sería la distancia máxima. Aquí sería la distancia máxima frente a su punto de equilibrio. La longitud de onda, la que tenemos acá, la longitud de onda, ¿qué va a ser? Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos puntos. Yo estoy colocando un punto aquí y otro punto aquí. Ahí tenemos la distancia de la onda. ¿Listo? Esos puntos pues tienen que ser consecutivos y se encuentran en la misma fase de la onda. Esto no podríamos hablar de una longitud de onda pues teniendo dos ondas diferentes acá. La frecuencia es el número, entonces la frecuencia va a ser el número de oscilaciones que se realiza en un segundo. Entonces el número de oscilaciones pues vamos a tenerlo allí en cuenta para la frecuencia. Y por último, pues la velocidad va a ser la propagación de una onda en la distancia que recorre en un tiempo determinado. Entonces ya vamos a calcular eso con un ejemplo. Ya vamos a mirarlo muy bien. Entonces la cuestión de frecuencia y la cuestión de velocidad. Recordemos que la frecuencia se mide en hertz. ¿Listo? Vamos a continuar por acá. Pues también es importante destacar que las ondas pueden interferirse entre sí, lo que puede generar fenómenos como no sé, la superposición constructiva cuando sucede eso. Eso sucede cuando dos ondas en una fase se suman y generan una fase con mayor amplitud. ¿Listo? O la superposición destructiva cuando dos ondas en posición de fase se anulan entre sí. Eso ya más adelante miraremos esto en cada una de las clases de física. Ahora ya tenemos una idea general de las características del movimiento ondulatorio. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio nos hace referencia a una onda. Vamos a realizar algunos ejercicios para afianzar un poco más los conocimientos. Vamos a mirar cómo se calcula la longitud, cómo se calcula la onda, cómo se calcula, no sé, una frecuencia determinada. Y a partir de allí, pues vamos a verificar pues, lo que es, por ejemplo, la velocidad, lo que es la frecuencia. Vamos a identificar varias cositas allí. ¿Listo? Entonces, frente a esta situación, esta sería la explicación básica de
el movimiento ondulatorio. Ya en el siguiente video pues vamos a enfatizar un poquito más. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos en clase. Chao, chao, se me cuidan. Chao.